En los procesos de fermentación es fundamental la preparación de medios de cultivo. Estos aseguran la productividad del mismo, en los cuales es necesario un balance de componentes elementales que proporcionan nutrientes requeridos para obtener la biomasa. Los microorganismos requieren para su crecimiento una fuente de energía y una fuente de carbono. Esta fuente debe de contener todos los elementos constitutivos de la masa celular en proporciones requeridas. Los medios pueden clasificarse considerando la naturaleza química de los componentes en medios sintéticos o químicamente definidos y medios complejos cuya composición intervienen sustancias de origen animal o vegetal. Los microorganismos varían considerablemente respecto a los nutrientes que pueden necesitar. Es posible efectuar la distinción de las siguientes categorías de componentes: macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento. Los factores de crecimiento están constituidos por componentes orgánicos suministrados en baja concentración y que no son sintetizados ni metabolizados por las células, sino que son incorporados a la estructura celular y tienen una función metabólica específica. Estos pueden ser vitaminas, algunos aminoácidos, ácidos grasos no saturados, entre otros. La composición celular depende del tipo de microorganismo. Por ejemplo, para bacterias, levaduras y hongos, los requerimientos son carbono, nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, azufre, calcio. También algunos minerales como cobre, fierro, zinc, magnesio y manganeso en menores cantidades. Los requerimientos nutricionales están determinados por el metabolismo celular. Para fuentes de carbono, el elemento más abundante en las macromoléculas constituye el 50% del peso seco de las células, ya sea para autótrofos, que son capaces de construir toda su estructura orgánica a partir de dióxido de carbono con la energía obtenida de la luz o de compuestos inorgánicos, o heterótrofos que necesitan algún tipo de compuesto orgánico como fuente de carbono, como son los aminoácidos, los ácidos grasos, los ácidos orgánicos, los azúcares, las bases nitrogenadas, los componentes aromáticos, entre otros. Estos pueden ser utilizados por algunas bacterias. Bueno, ahora seguimos con la fuente de nitrógeno. Al ver que después del carbono y del oxígeno, el nitrógeno no es un elemento muy abundante en la composición de microorganismos. A escala industrial se utilizan diferentes fuentes complejas de nitrógeno, como por ejemplo el licor de maceración de maíz, la harina de soya y las semillas de algodón. Este último es una harina comercial que se puede conseguir como Farmamedia, donde ahorita en la próxima diapositiva les voy a explicar un poco más sobre lo que contiene esta harina. Algunos son capaces de utilizar nitrógeno de origen orgánico. Este se puede encontrar en aminoácidos, las proteínas, la urea, las pirimidinas y las purinas, mientras que otros utilizan nitrógeno inorgánico, donde se puede encontrar en el gas de amonio, las sales de amonio, los nitratos, los nitritos y el nitrógeno molecular. Como les había comentado, las semillas de algodón se puede conseguir con el nombre comercial de Farmamedia. Este nos dice que no es solo una fuente de nitrógeno, sino también hay varias cantidades de carbohidratos y otros compuestos. Como sale en esta tabla, podemos observar que hay varios componentes. Podemos encontrar, como se mencionaba, los carbohidratos, proteínas, grasas. También tiene vitaminas, unas de las más importantes como es el ácido ascórbico, la tiamina y riboflavina, minerales como calcio, cloro, fósforo y magnesio. Podemos ver que las cantidades son mínimas. Por ejemplo, los
minerales vienen en partes por millones, mientras que las vitaminas vienen en miligramos sobre kilogramo. Existen muchos tipos de peptonas y estas son excelentes fuentes de nitrógeno. Entre las más frecuentes y conocidas se encuentran los extractos de levadura, que son extractos hidrosolubles. También la caseína corresponde a una peptona, sometida en un proceso de digestión ácida muy utilizada en muchos medios de cultivo, sobre todo en forma de peptona trípsica de caseína. Por ejemplo, para estudiar la formación de indol por parte de la bacteria, debido al alto contenido de triptófano que posee este tipo de peptona. También es utilizada para estudiar la reducción de los nitratos e incluso para el cultivo de algunos protozoos. La peptona papáinica de soya es una fuente de nitrógeno especialmente para hongos y ciertos gérmenes existentes, como en el caso de las neisserías. Macro y micronutrientes. La preparación de medios para el desarrollo de procesos de fermentación es una etapa fundamental para asegurar la productividad de los mismos. Como ya se explicó, los componentes de los medios constituyen los efectos externos de naturaleza química que desempeñan un rol esencial en los procesos, ya que se deben cumplir con los requerimientos del crecimiento y de formación de productos. Estos, además de suministrar energía para la síntesis de metabolitos y para el mantenimiento celular. Los microorganismos varían considerablemente respecto de los nutrientes que pueden necesitar y es posible efectuar la distinción de las siguientes categorías de los componentes. Tenemos a los macronutrientes. Estos son agregados en gramos por litro y están representados por las fuentes de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, potasio y magnesio. También tenemos a los micronutrientes, o también llamados elementos traza. Estos están representados por las sales de hierro, magnesio, molibdeno, calcio, zinc y cobalto. Estos se agregan en cantidades de miligramos o microgramos por litro. En la siguiente diapositiva se encuentran imágenes de la producción de cerveza que podemos ver donde hay contenedores industriales, donde en la parte superior se encuentra la generación de espuma. La generación de espuma es un problema que se presenta en la mayoría de los procesos industriales en donde intervienen líquidos y por alguna razón se le introduce gas. Esta introducción de gas puede ser por bombeo de gas en el interior del tanque al líquido o por incorporación mecánica, que es en el momento del mezclado o el envasado, y por reacción química. Generalmente en una fermentación es por reacción química o enzimática. En la siguiente diapositiva tenemos que el control de espuma se puede llevar a cabo por dos maneras diferentes. Una de ellas es previniendo la formación de espuma por medio de antiespumantes y la otra es destruyendo las burbujas que se crean en el sistema. Esto es por aditivos desespumantes. Desespumante significa que tiene la capacidad de destruir la espuma de un sistema líquido, que va a ser después del proceso, al término del proceso, y un antiespumante tiene la capacidad de prevenir la formación de espuma o anular la formación de burbujas después de que se han formado en el sistema. Esto es durante el proceso. En la siguiente diapositiva vamos a tener algunos ejemplos de antiespumantes, de aditivos antiespumantes más usados en la industria. El primero de ellos son las siliconas, que son polixsiloxanos. El segundo son antiespumantes orgánicos, que son a base de aceites minerales. De estos se obtienen los ácidos grasos y polietilenglicol. El tercero es
son los antiespumantes de origen vegetal, tales como el alginato de calcio. En la siguiente diapositiva se encuentra un ejemplo de un antiespumante de grado alimenticio. Este es específicamente para inhibir o eliminar la formación de espuma en procesos de fermentación alcohólica y consta en una mezcla de poliglicoles, que regresándolos a la diapositiva anterior, son espumantes orgánicos. Este antiespumante es de grado alimenticio, ya lo había comentado, y es nombrado EA-GA. Algunas características de él es que tiene un aspecto líquido viscoso de color incoloro, amarillento, tiene una densidad a los 25 grados centígrados de 0.8 a 1.100 gramos sobre mililitro. En la siguiente diapositiva hay otro ejemplo de otro agente antiespumante. Este es nombrado como EA4424, producido por la empresa de Alcolina. Su formulación es específica, que actúa con extrema eficiencia del control de espumas en varios tipos de procesos industriales. Está formulado por compuestos vegetales. Tiene características que no es tóxico y es biodegradable, ya que también es orgánico y proporciona disminución de la tensión superficial mediante la inhibición de la incidencia de la formación de espuma. Acuerdo a su formulación de este antiespumante, puede ser utilizado en industrias de alimentos. No tiene restricción alguna y es orgánico, por lo tanto está compuesto de aceites vegetales, ánimas, grasas vegetales y algunos tensoactivos. Algunas características de este agente antiespumante es que tiene un aspecto líquido viscoso, su color es amarillento, tiene una densidad a los 25 grados centígrados de 0.8 a 1 grado sobre mililitros. Su viscosidad a los 20 grados centígrados, es medida por un viscosímetro Brockfield a Spindle de 2 y a 12 revoluciones por minuto, que son de 300 a 2500 centipoise. Estos dos antiespumantes mencionados anteriormente son de grado alimenticio. Generalmente se utilizan para la inhibición de la espuma en procesos de fermentación alcohólica. Estos antiespumantes tienen algunos beneficios que pueden ofrecer mejor costo en la fermentación, reducir costos. Es usado principalmente en la industria de alimentos, ya lo había mencionado. Es libre de materiales insolubles, no deja residuos en las centrifugadoras, y no es tóxico a las levaduras. Otro beneficio que tiene es que al aplicarlo, puede ser directamente o continuamente en la línea del mosto de la producción, hablando de la producción de cerveza. Eso sería todo. Por otro lado tenemos los precursores, que no son más que factores de crecimiento. Más bien son moléculas orgánicas específicas que algunas bacterias necesitan para crecer. Salvo excepciones, no tienen función plasmática. Suelen ser coenzimas o sus precursores, vitaminas o que determinadas bacterias no pueden fabricar por sí mismas. Uno de estos tenemos, por ejemplo, el ejemplo de el bactoprenol, que su precursor es de la pared celular. El ácido fólico, que es el precursor del metabolismo C1.
y la transferencia de grupos metilo. La niacina, que su precursor es el NAD. La riboflavina, por ejemplo, su precursor es precursor de FAT y FMN. También tenemos, por ejemplo, la tiamina, que su precursor es de descarboxilaciones y de transceltolasas. La biotina, que es un precursor de la biosíntesis de ácidos grasos, por ejemplo. Y un ejemplo de vitaminas podría ser la vitamina K, que es el precursor de los transportadores de electrones. Otro ejemplo de vitamina sería el complejo B6, que es el precursor de las transformaciones de aminoácidos y cetoácidos. Y así sucesivamente, cada partícula tiene su precursor. El artículo seleccionado es Evaluación de sustratos y procesos de fermentación sólida para la producción de esporas Trichoderma sp. Trichoderma sp es un hongo que habita en una gran cantidad de suelos agrícolas. Su importancia se debe a las características antogénicas que presenta frente a hongos fitopatógenos. Trichoderma puede asimilar como fuente de nitrógeno aminoácidos, urea, nitritos, amoníaco y sulfato de amonio. Los elementos traza más importantes se puede mencionar hierro, zinc y magnesio. Durante la fermentación sólida se utilizan sustratos de arroz y residuos agroindustriales como cascarilla de arroz y algunos otros compuestos como la melaza. Durante la preparación de sustratos se lleva a cabo el proceso de trituración y mezclado con soluciones de urea y melaza a diferentes concentraciones y agua destilada. Para la producción de esporas de Trichoderma sp se realizaron 13 tratamientos con 5 repeticiones. La composición de cada uno de los tratamientos se lleva principalmente cascarilla de arroz o algodón enriquecidas con solución de melaza o urea a diferentes concentraciones. Como resultados podemos observar una esporulación favorable en la mayoría de los sustratos, principalmente en los que se utilizó cascarilla de algodón. El crecimiento fue bastante rápido, con formación de hifas a las 48 horas, alcanzando a cubrir toda la superficie del medio a las 120 horas. A los 8 días las concentraciones pudieron llegar hasta 8.4 por 10 a la 8 conidios sobre gramo. Estos resultados fueron obtenidos en el medio EA-5, que está compuesto principalmente por cascarilla de algodón y una solución de melaza al 1% y urea. Los medios a base de sustrato de cascarilla de arroz presentaron las concentraciones más bajas de Trichoderma sp. A continuación se puede observar el crecimiento más favorable es el tratamiento número 9 con el medio EA-5 y el tratamiento menos efectivo es el número 2 con un código CA-1. En conclusión, se puede decir que el mejor sustrato para la producción de esporas in vitro de Trichoderma sp es la cascarilla de algodón.